Esto es Regreso a Casa, un podcast sobre adopción contado desde la voz de quienes somos hijos e hijas adoptivas. Hoy escuchamos la historia de Matías Peralta Proske. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. La verdad que muy contento porque hoy hace un día precioso. Y nada, encantado de venir a hablar hoy acá con vos. Bueno, gracias Mati por venir. No, por favor. ¿Por qué soy el Matías? Bueno, como dice el título del libro, soy el Matías, ni víctima ni premio consuelo. Tienen sus orígenes, por así decirlo. Inicialmente Soy el Matías nace de un párrafo chiquitito que yo escribí en el libro, o sea, en realidad lo escribió mi mamá, pero que a mí me resonó mucho en mí, porque era como, por así decirlo, en ese entonces, en mi infancia, mi presentación, mi carta de presentación. Ella menciona que cada vez que yo me presentaba con alguien, que yo era alguien nuevo en que ingresaba a mi vida, yo me presentaba siempre con hola, soy el Matías. Era como mi carta de presentación, por así decirlo. Entonces agarré y en el momento en que lo leí dije, para mí esto tiene que ser el título del libro. Por alguna razón me sonó mucho en mi cabeza. Después creo que se me hizo demasiado significativo. Uh-huh. En ese entonces no tenía significado, solamente me resonó en la cabeza. Y después, gracias a Marcelo Molina, un ex juez de cámara, actualmente juez de familia. No, perdón, al revés. Y él agarra y me dice que no, que en realidad el título sí reivindica el tema de la identidad, de cómo yo... Totalmente. Esas tres simples palabras para mí significaban un montón, porque era como diciéndole, mirame, acá estoy, o mirame, existo, este soy yo. Escuchame, exacto. Entonces el título del libro para mí tiene ese significado y la verdad que tiene un peso muy importante, tanto como para mi historia como creo que la historia de miles de otros chicos. Bueno, es un poco el reflejo de muchos chicos. Exactamente. Por eso también es la popularidad del libro, el alcance que ha tenido. Yo creo que el libro cumplió ese objetivo que tenía desde chiquitito, que era escribir un libro para poder ayudar a jóvenes que hayan pasado por lo que yo pasé en ese entonces o que estén pasando actualmente por esa situación. Pero después se expandió, tuvo más fronteras, porque al libro también le agregué el testimonio de mi mamá, de cómo ella lo vivió como madre adoptiva. Entonces el libro abarcó una gran parte del mundo de la adopción. Hijos, madres, padres, y mucha gente se sintió identificada tal vez con un pedacito de mi historia y me lo dicen. Y lo que a mí más por así decirlo, me llena de orgullo en realidad de todo el libro es que las personas me escriben no solo para decirme que les encantó el libro, sino que me escriben para contarme sus historias. Eso es maravilloso. Yo sé que yo creo que eso a veces le gana mucho más que a otras cosas, porque las personas ponen su confianza o esa valentía que tal vez no tienen con todos y deciden depositar esa fe en mí, en contarme su historia, que a veces no es fácil contar la historia personal de uno. Y yo tuve mucho tiempo de sanación, mucho tiempo de proceso para poder contar bien mi historia, si bien nunca tuve problemas, nunca sentí miedo y vergüenza, pero al yo hoy contarlo entero como estoy hoy, llevó todo un tiempo de sanación y de proceso. Totalmente. Y yo creo que eso es muy valorable de las personas, el que se animen a contarme su historia. Eso es lo más lindo cuando uno abre puentes, ¿no? Digamos que tiende esos puentes para que otro se sienta también en el lugar en el que quizás estuvimos y que puedan acercarse o animarse a contar más. Yo creo que cuando era chiquitito no dimensionaba tan así todo esto que se logró. Pero... O sea, capaz me hacía la idea, no tan, como te decía, no tanto, pero la verdad que a mí me deja a veces, me sorprende, por así decirlo. Toda una responsabilidad también, aparte. Sí, pero no, la verdad que estoy muy, muy contento de que la gente también, eso, como te mencionaba, que se anime a contar su historia, porque también es otra manera de sanar. Uh-huh. Es otra manera en la que más historias se puedan conocer. Porque yo di a conocer mi historia y eso proporcionó que muchas otras personas tal vez... que no se animaban a contar sus historias, se animaron a contar su historia ahora. Y eso es lo que a mí me alegra. Porque yo siento que la historia de cada persona es única. Ninguna es peor, ninguna es mejor. Sino que cada una es única en su aspecto. Y la verdad que eso, a mí eso me enorgullece un montón.
Bueno, es un poco también el objetivo de este podcast que busca eso, ¿no? Digamos que haya un montón de otros y de otras que tengan ganas de contar su historia, porque es real esto de la posibilidad de sanar lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido, para poder compartir con otros. Mati, y si tuvieras cuando tenés que presentarte con alguien que no te conoce, ¿qué Bien. le decís? ¿Quién sos? Hola, soy el Matías. Tengo 24 años. Yo suelo contar mi historia de adopción muchas veces. A veces no, sale espontáneamente. Pero no, me presento, le digo que tengo un gatito, que tengo 2 perros, que vivo con mi mamá, vivo acá en Rosario, que estoy actualmente estudiando una tecnicatura superior en familia y niñez, que actualmente trabajo en una residencia como acompañante convivencial con niños que son de los 4 o 5 años hasta los 9 años, y que la verdad que me encanta mi laburo. Escribí un libro que cuenta mi historia personal, un poco sobre la cruda a veces realidad de que sigue dentro del sistema de la adopción, y creo que esas serían más o menos mis presentaciones así, tipo... O sea, irán disparadas, dependiendo de con quién estoy hablando, irán disparadas diferentes. Pero como te digo, me ha llegado a pasar de que... ¿Qué te han preguntado? A ver, ¿qué fue lo más loco? Me ha llegado a subir un ascensor que capaz tenía que subir 5 pisos. Y yo no entiendo cómo, no me explico, pero en esos 5 pisos hago un resumen rapidísimo de mi vida. Cosa que acá no me sale, porque acá me voy por las nubes. Pero me pasó, qué sé yo, algo que me pasa muy común es que, por ejemplo, a mí me destaca mucho mi altura. Uh-huh. Yo mido 1,94 y a veces la gente como que hace el viste cuando me veo que encontrar a una persona para romperle el hielo y decís, wow, qué persona tan alta, me dicen. Y entonces yo agarro, me río y algunos te sueltan el comentario diciéndole, me imagino tus papás deben ser re altos. Y entonces ahí nace el tipo de yo contar mi historia. Y yo me río y le digo, sí, no, mis papás son altos, mi mamá es alta, mide 1,80. Sí, re alta. Pero si yo me voy para el lado biológico, siempre digo, sí, pero bueno, mi padre era más petizo y mi madre era la más alta. Y quedan así con cara de confundido y ahí empiezo a contar mi historia. Todo un tema el empezar a explicar cuando alguien no te conoce. Claro, entonces ahí yo me río muchas veces cuando me pasa eso, pero la verdad que, o sea, a mí no me molesta y se me hace un momento agradable. Y lo más gracioso de todo es que después cuando vos le contás, las personas te miran con cara de... No me imaginaba para nada lo que me estás contando. O no me llegaba a imaginar que me ibas a contar eso. Y eso a mí me causa mucha gracia. Mati, cuando pensás digamos que vos vivías en Santa Fe, ¿verdad? Yo vivía en Santa Fe Capital, exacto, nací ahí. Bien, yo también. Ah, bueno. Somos compañeros de santafesinos. ¿Por eso te gusta la cumbia o no? Obvio. Ah, muy bien, por eso entonces. Mi banda favorita era los Bam Bam. Bueno, volviendo al tema de tu origen, digamos, vos naciste en Santa Fe, ¿hasta qué edad viviste en un hogar? Y nada, contanos un poco de ese recorrido hasta llegar a la institución donde vos vivías y también después cuando la conociste a tu mamá. Bien. A Erika. Bueno, mi historia personal, como siempre arranco comentando en muchos lugares, va de los 0 a los 5 años, donde yo vivo con mi familia biológica. Mi padre, mi madre, mis 2 hermanas y mis 2 medias hermanas, que eran hijas básicamente de mi madre, pero de otro padre. En estos 5 años en los que yo vivo con mi familia biológica, yo sufro violencia por parte de mi padre biológico. Violencia rutinaria, algo de todos los días. No era que yo zafara de esas golpizas que él proporcionaba hacia mí. Muchas veces se daban porque yo no sabía decir el abecedario. A veces, porque capaz estaba afuera y él no quería que yo esté afuera jugando con mis compañeritos en la calle. A veces me dejaba sin comer, como te digo, me daba golpizos con su mano. A veces me pegaba con un cable que él tenía, que pelaba la punta y con la punta del cobre del cable pelado me daba en cualquier parte del cuerpo. Así pasé durante 5 años, hasta... ¿Tenés recuerdo de todas esas cosas todavía? Sí, o sea, yo recuerdo vívidamente, creo que si no estoy errado, de los 3 para adelante.
Más, te puedo decir más de los 4 para adelante, pero creo que yo empiezo a recordar de los 3 para adelante. Hay muchas cosas que yo no conté en el libro que obviamente, porque si no el libro iba a ser re largo, pero conté lo más, tal vez las vivencias que más me dejaron marcado en esos 5 años. Como por ejemplo esto de que yo nunca sentí un tibio o un cariño de parte de mis padres. Ni de mi padre biológico ni de mi madre biológica. Yo a mi madre biológica la defino como una planta prácticamente. Ella nunca se interpuso e intervino frente a las golpizas que yo recibía. Ella era una persona muy calmada, muy sumisa. Ella psicológicamente no estaba apta para poder maternar. ¿Sufría violencia también? Yo, en lo personal, si yo te soy sincero, desconozco. Probablemente sí, conociendo cómo era mi padre biológico, que era una persona muy autoritaria, muy violenta, muy, vamos a decirle, machista tal vez. De hecho, bueno, cuando se le hace el test psicológico a él proporciona de que me estaba ejerciendo esa violencia, todo para formarme como el futuro hombre de la casa. Porque yo era el único hombre, aparte de él, dentro de la casa. ¿Y por eso te pegaba? Y por eso me pegaba. Solamente como una especie de formarme como el futuro hombre de la casa. Linda escuela. Claro, linda escuela. Entonces, lo que sí sé es que, por ejemplo, mis hermanas más pequeñas sí no sufrían violencia. Con mis medias hermanas, lo que más recuerdo es que no las golpeaba, pero sí las agredía verbalmente todo el tiempo. Mis medias hermanas eran mucho más grandes que yo, ya eran adolescentes, y le hacían la vida imposible. Eso sí lo recuerdo, le hacían la vida imposible a mi viejo. Mi viejo creo que no se las aguantaba en la casa. De hecho, gracias a una broma que ellas proporcionan, yo termino viviendo en la residencia de Casa Cuna en Santa Fe, que fue lo que me liberó de, por así decirlo, todo ese infierno. O sea, vos saliste de tu casa y te fuiste a Casa Cuna como si fuese un paraíso, básicamente. Básicamente, exacto. Y todo se debió a una pequeña broma de adolescentes y de un niño de 5 años. A ver. Que básicamente nosotros estábamos en la casa. Mi padre sé que trabajaba hasta tarde. Cuando él volvía, yo sé que él tenía 2 dispositivos, o sea, 2 celulares. Uno del trabajo y uno personal. Por alguna razón que desconozco, ese día él se olvida el teléfono del trabajo, perdón. Que era uno de estos de los Nokia, ¿viste? El tecladito, los antiguos. Y mis medias hermanas, tan rebeldes como eran, deciden hacerle una broma. Yo estaba negado en querer hacer la broma porque sabía que siempre la culpa caía en mí. Siempre, si no me salía el abecedario, la golpiza era para mí. Si yo estaba afuera, la golpiza caía para mí. Si algo pasaba en la casa, la culpa caía en mí. Entonces, yo estaba medio negado, pero dentro de esos 5 años tenía la picardía de un nene queriéndose tal vez vengar de todas las injusticias que sufría y accedió a la broma. Yo accedí a que mis hermanas le hicieran la broma. Entonces, agarran el celular, se lo esconden entre unos platos que había en el comedor, digamos, porque tenía todo unificado. La cocina y el comedor estaba todo en un solo lugar. Y ella le esconde en el celular. Mi padre llega del trabajo, pasa directamente para la pieza, se cambia y cuando vuelve, él agarra y empieza como a preguntar, ¿viste? Como medio así como, no sé si apurado o enojado, pero preguntando dónde estaba su celular, porque estaba desesperado por encontrarlo. Y no le decíamos, yo era consciente de la broma, mis hermanas éramos conscientes de la broma, él empezó a preguntar, se empezó como a alterar mucho más, y yo esto sí lo recuerdo firmemente porque lo pongo en el libro, que mis medias hermanas, no se aguanta la situación y como que muestra una mueca, como que se ríe, como que diciéndole le estamos haciendo una broma, ¡ay, qué chistoso! Entonces mi padre se da cuenta de que le estamos haciendo una broma y ahí es donde se empeora todo, donde se va todo, por así decirlo, al traste, al carajo. Sí. Y empieza a agarrar, empieza a romper todo. Mis hermanas en este entonces no le estaban diciendo dónde estaba el celular. Entonces él agarra y empieza a decir, bueno, no me quieren decir dónde está mi celular, ahora van a ver. Y ahí es donde también va escalando cada vez más. Mi padre agarra... Cada vez más violencia. Cada vez más violencia, exacto. Mi padre va a las piezas de mis medias hermanas, ellas dormían juntas, apartadas de nosotros. Yo dormía en la pieza con mi mamá y mi papá, ellos dormían en una cama, nosotros teníamos una cucheta al lado de la cama, yo dormía arriba, mi hermanita, yo no digo los nombres de mis hermanas porque ellos vieron en su momento privacidad con su vida. Lo preservamos. Pero yo, para que quede todo bien, o sea, yo tengo un vínculo muy hermoso con mis hermanas, que hoy sigo conservando. Abajo dormía una de mis hermanas, la que 1 año menor a mí, y la más bebé dormía con mis padres.
Entonces, bueno, él va a Y la las pieza medias hermanas en otra habitación. exacto. Entonces él va a esa habitación de mis hermanas, le abre el ropero y le empieza a sacar todas sus cosas del ropero al patio. Que el patio estaba pegado al lado del comedor cocina. Entonces agarra, lo prende fuego No. y ahí empieza a hacerse una fogata. Mientras mis hermanas habían dicho dónde estaba el celular, él recupera el celular. Uno diría, bueno, joya, Ya vas a está. hacer todo, se va a calmar, ¿no? No, al contrario, creo que la situación como que no sé, lo hizo colapsar tanto que no estaba en sí, digamos. Ya estaba, de por sí ya era una persona muy violenta, estaba Peor. cuadruplicado, por así decirlo. Entonces sigue sacando cosas de mis medias hermanas al fuego, seguía rompiendo cosas, la fogata se sigue haciendo grande. Yo recuerdo que entre estos mis hermanas intentan sacar sus cosas, sus pertenencias de la fogata, del fogón que se fuego, estaba sí, haciendo. sí. Y yo estaba con mis hermanas más pequeñitas abajo de la mesa, porque era como que fue todo un descontrol. A todo esto, para que quede claro, mi mamá estaba parada en una esquina del comedor Sin hacer nada. Y mi padre, obviamente, por todos lados rompiendo todo. Eh, entonces, mis hermanitas más pequeñas, obviamente, están debajo de la mesa, donde después todo en el piso está todo roto, platos rotos, cubiertos por todo el piso, porque íbamos a comer. Él iba a llegar Está detrás cuando nosotros íbamos a sacadísimo. comer, exacto. Y entonces agarra y nada, bueno, sigue rompiendo cosas hasta que cuando creo que la fogata se hizo tan grande o tan llamativa, por así decirlo, que Los vecinos los se vecinos se dieron alertaron. cuenta, exacto. Entonces, me imagino que también el ruido de de lo que debe haber sido. Sí, me imagino, porque digo, entre golpes, Sí. puteada, voz alta. Sí, no. Y entonces, yo siempre lo comento acá. Por alguna razón, yo si bien tengo muchos recuerdos vividos, acá es como que se me hace como Laguna. un corte, una laguna. No sé si es porque Lo sufrí algún reprimís, golpe o lo reprimí o hay algo que no me está dejando verlo, pero yo lo único que recuerdo es que de toda esa violencia que estaba viviendo dentro de la casa, automáticamente me encuentro afuera, rodeado por bomberos y policías y por todos los vecinos alrededor de la cheta de la policía, tipo. O sea, como date una idea, vamos a hacer de cuenta que el mate es el frente de mi casa. De los costados estaban todos los vecinos, enfrente de la puerta de mi casa estaba la cheta de la policía y ahí estaban todos los bomberos y los policías, donde estaban diciendo que a mí me suban a la chata, nosotros nos subieron en la parte trasera de la chata, con mis hermanitas más pequeñas. Y en todo eso trataba todos los vecinos viendo qué pasaba, los bomberos entraban para poder apagar el fuego. Eso sí lo recuerdo, pero antes de todo eso yo no recuerdo cómo fue que salí de mi casa hacia afuera. Sí. Es lo que yo no recuerdo. Yo empiezo a recordar de afuera de mi casa. ¿Y ahí Que qué eso edad siempre lo tenías? comento. 5 años y un mes. 5 ya. 5 añitos y un mes. Y con 5 añitos y un mes eran, ponerle 9, 10 de la noche. Yo termino llegando a la comisaría. En la comisaría se hace la denuncia. Creo que paso, no sé cuánto tiempo paso, pero vamos a ponerle aproximadamente tal vez media hora, una hora capaz, en lo que se hace la denuncia. Y a mí después, con mis medias hermanas, no, perdón. Tu hermana más Mis chiquita. medias hermanas, claro, se hacen presentes en la comisaría con mi abuela, donde supuestamente se hace la denuncia. Y con mis hermanas más pequeñas nos llevan a una residencia, que es en el hogar de Casacuna en Santa Fe Capital. Y ahí, bueno, cuando yo llego a la residencia, fue todo un mundo nuevo para mí. Yo llego con mis hermanitas, nos separan, era de noche, los chicos ya se iban a dormir. Ellas se designan que van a ir al sector de los bebés. La residencia, para que te des una idea, era una residencia grande, era enorme. Sí. Casacuna, para que no tengan nociones, es una casona muy antigua, inmensa. Debe ser como media manzana, más o menos. Más o menos, Sí. exactamente. Y entonces albergaba demasiados chicos. En mi caso, en el grupo, en el sector del que yo estaba, éramos 32 chicos. De 5 a 12 años. Entonces yo, por tener 5 años, me designan al sector de los más grandes, digamos, al sector de los niños más grandes. Y mis hermanas, por tener 4 años y un mes y unos meses, se van al sector de los bebés. En ese entonces, obviamente, yo desconocía qué iba a pasar con mis hermanas, qué iba a pasar conmigo, pero... Sí, tampoco capaz tenías conciencia en ese momento, Exacto. eras muy chiquito. Pero no, lo que sí te puedo decir es que por primera vez, cuando yo llego, me presentan con el grupo de los chicos que estaban todos sentados en el comedor, mirando una película antes de irse a dormir, algunos estaban terminando de comer, me presentan y yo siempre lo describo, pero fue algo que no lo puedo describir porque fue algo como, sentí una calidez tan grande,
Porque yo sentía que estaba Hogar. lejos de mi padre. Claro, yo sentía que estaba lejos de mi padre y me sentía seguro por primera vez en mi vida. Lejos de mi casa, o sea, separado de mis hermanas, solo, con otros chicos que no conocía, en un lugar que no conocía completamente para nada, que me habían explicado así a lo rápido seguramente para que yo pudiera entender sobre Claro, tal más o cual. menos lo que me iba a pasar conmigo. Que obviamente con 5 añitos no puedes asimilar todo. No. Eh, entonces me siento seguro por primera vez y a la vez también me siento rodeado por niños que en lo personal obviamente yo no conocía, porque fui conociendo que tenían su historia personal y que terminaron ahí, al igual que yo, por su historia, digamos, porque vivieron algo trágico, fueron vulnerados en su pasado y eran niños, pero con la mirada de un adulto, con la cabeza de un adulto. Y siempre lo digo, se me hace irónico como niños de entre 5 a 12 años tengan ya la madurez suficiente como para poder contenerme a mí con 5 añitos y decirme cómo me llamaba, qué me había pasado, cuántos años tenía. Preguntas que me sirvieron a mí como para sacarme del shock, por así Obvio. decirlo. Que obviamente yo ese día, esa primera noche, os comento, yo no pude dormir claramente por la situación, pero que dentro de todo era el lugar donde más me sentí seguro en esos primeros momentos de mi vida. ¿Y estuviste en Casa Cuna hasta qué edad? Hasta los 11 años y un mes, que fue cuando yo egresé. Y en esos 6 años, casi en total de 6 años que yo viví en la Puedes tomar el residencia... mate si querés, así. Sí, sí, me lo así veo ahí como... te dejo respirar. Porque te veía que lo miraba con Sí, ganas no, al no. mate. Estaba ahí. Entonces, en esos 6 años en los que yo paso en la residencia, como te digo, inicialmente se siente esa calidez de no tener miedo o inseguridad. Bueno, en lo personal para mí. Obviamente no en todo es lo mismo. Pero esa función que cumple toda residencia de resguardar, de proteger, de cuidar al chico, obviamente con el pasar de los años se va desvaneciendo. Porque la incertidumbre a uno lo va carcomiendo, porque uno cuando va creciendo va tomando más conciencia sobre su situación. Y yo cada vez que iba comiendo años era más consciente de mi vida, de mi situación, sobre mis hermanas. Y entendía que mientras más años cumplían, mis probabilidades de ser adoptado iban disminuyendo, que sabía que me quedaban en realidad pocos meses para que cuando yo cumplía los 12 años se me designara una residencia para adolescentes y que ahí claramente tus probabilidades van disminuyendo. Ahí te pueden trasladar Mirá, después de los 12, digamos. sí, no, y hasta inclusive a veces suele pasar antes, si tenés un mal comportamiento. O sea, si por lo general somos, o sea, en ese entonces son chicos que es muy difícil uno a veces ¿cómo decir?, dueño de sus emociones. Sí. Y a veces proporciona, yo en lo personal, mi personalidad nunca fue ser alguien, tal vez, ¿cómo decirlo?, que le guste la violencia y todo eso. De hecho, la detesto, la aborrezco bastante. Entonces... Sí, como que uno después cuando crece también se aleja de todas esas cosas que, exacto. que Y te entonces capaz marcaron que uno mal. a veces, el no tener una figura que te indique qué es lo que está bien, y que si bien nosotros estábamos en una residencia que éramos 32 chicos para 12 horas por turno, no daba abasto para poder estar atento a cada chico. Obvio. Y por ende no se podía trabajar personalmente con cada chico. Entonces siempre era mucho más difícil. Habían crisis, habían peleas, y a veces también había momentos en donde habían chicos que eran más violentos que otros, ya sea porque eran más grandes, pero no es culpa del chico. Es culpa básicamente de cómo se manejó el sistema en ese entonces. Porque se lo siguió vulnerando al chico, o sea. Y si ven que el chico no puede estar en una residencia con otros chicos que no van por ese lado, digamos, ¿cómo decirlo?, que no están golpeando constantemente a los chicos o a las celadoras, o sea, para poder proteger a esos chicos se tiene que designar al chico a otra residencia. Y muchas veces pasa esto, que te designan a una residencia de adolescentes. Y es tristísimo, porque con el chico no se trabajó. Porque el chico lo que está remarcando ahí es básicamente un dolor. Y necesita atención. Exactamente. Y que nadie se la pudo dar esa ayuda. Entonces es triste. Que, por ejemplo, capaz que un chico de 9, 8 años digan, y no, lamentablemente va a tener que ir a un hogar de adolescentes porque no se puede comportar con los chicos más pequeños. Es tristísimo. ¿Eso sigue sucediendo todavía? Probablemente sí. Yo doy fe de que seguramente sigue sucediendo. Pero porque, a ver, el sistema mejoró, yo siempre digo, mejoró un montón.
Sí, sí, desde o sea, hace por ejemplo, 20 años a esta ahora parte. no puede existir una residencia que albergue a 32 chicos. Es imposible. Porque primero, no hay manera de mantenerlo. Como te digo, necesitas mucho más personal, Claro. personal preparado, porque Sí. no son chicos que uno tenga que tomarse a la ligera porque tienen su historia de vida y hay que poder abrazar esa mochila, esa historia de vida y poder trabajar con eso. Como yo siempre me gusta decir, el trabajo de un acompañante convivencial es uno de los trabajos más, pero más silenciosos de los trabajos que se hacen dentro de todo el mundo de la adopción. Porque no es solamente cuidar, es cuidar, estar, escuchar, contener, acompañar. Es un montón, no es solamente ir, dejar tu presencia y ver que vayan a la escuela, darle la comida y ver que no se peleen. No, es un montón de cosas. Vos tenés que estar ahí para el chico. ¿Tu historia te llevó a estudiar esta tecnicatura para poder hacer esto? Sí, y vos sabés que en lo personal yo desconocía hace, vamos a decirle 2 años, porque estoy en segundo año de la tecnicatura, desconocía completamente la carrera. Yo de hecho pasé creo que por 3 carreras y no me encontraba, no encontraba lo que yo quería estudiar. Y estaba en ese bache de duda de todo adolescente barra adulto diciéndole, Sí. ¿qué ¿Para estudio? dónde voy? Claro, ¿para dónde voy? Hasta que cuando volví de un viaje de intercambio que pude hacer en el exterior por un mes, que me fui a estudiar inglés, cuando volví, no sé cómo, pero me sentía como realizado en parte. Y ese libro que quería escribir de chiquitito lo decidí escribir. Le dije, mi mamá, me siento listo, estoy preparado. Ella tenía noción de que yo quería escribir un libro. Y en eso en que escribí el libro y después fuimos a hacer presentaciones, me acuerdo que fui a hacer una... pero bueno, no me acuerdo el nombre ahora, ya me voy a acordar. Tengo muchas cosas en la cabeza. Pero doy fe de que fui a esa charla, que había sido convocado para dar la charla, creo que, no sé si Crespo. Puede ser. ¿O gobernador Crespo? ¿Existe un gobernador Sí, Crespo? ¿No? puede ser. Si no, estoy errado. Yo creo que la gente que vive en Crespo me va a matar. No lo estoy diciendo de mala. ¿Seres? Me había invitado a una charla para 10 chicos que estaban recibiendo la tecnicatura en niñez, en superior en familia y niñez. Que yo, como te digo, cuando escuché sobre que me dijo que iba a dar una charla para 10 chicos que estaban recibiendo en una tecnicatura que abarcaba eso, dije, bueno, qué copado. Y no conocía la carrera. Y después me puse a indagar después la charla. Me acuerdo encima que cuando llego, yo dije, bueno, voy a dar una charla con 10 chicos que están recibiendo una carrera. Aparte digo, ¿qué les digo yo si ellos están recibiendo? Digo. Bueno, tenía que ver con tu experiencia. Me encuentro y con con la tu sorpresa vivencia. que eran 200 personas. Era casi mayormente del pueblo, por así decirlo. Y yo tipo, Bueno, dijiste vos. ¿qué tal? Soy el Matías. Claro, soy el Matías. Yo, a mí me choqué porque yo llegué y era un salón gigante. Llegamos con mi mamá y nos miramos y mi mamá agarra y me acuerdo que le dice a la chica que nos habían ayudado para que podamos ir y todo. Me dice, ¿están seguras que hay muchas sillas? Como que, ¿están seguras que van a venir tantas personas? Y yo te juro, fue genial porque la gente llegó y había gente parada. Tipo, no alcanzaban las sillas para la cantidad de gente que había. Eso a mí me emocionó un montón. Y los 10 chicos de la tecnicatura estaban adelante. Estaban adelante de todo. Pero... ¿Y esa carrera la estás estudiando en Rosario? Exactamente, acá en Rosario. ¿En dónde? Contanos. Bien, yo, o sea, el año pasado cuando ingresé estaba lo que era el Instituto de Ciencias Humanas. Ahora, bueno, pasó todo un maneje que, bueno, la carrera del Instituto de Ciencias Humanas como que se dejó de existir. Pero ahora está en... que está por Ceballos. No, la Sagrada Familia, perdón. La Sagrada Familia. Sagrada Familia. ¿Ves? Es que mi cabeza tiene un montón de cosas y trato siempre de acordarme de todo. Me acuerdo también una cosa que... ¿ves? Me voy por las nubes. Me causa mucha gracia a mí que mucha gente a veces me dice, ay, ¿te acordás que hablamos o que te escribí por Instagram del libro? Y yo no lo hago de malo. Yo a veces digo, ¡ah, qué bien! Porque uno cuando haces esa respuesta de manera, ¿cómo decirlo? Sí, natural, espontánea. Pero yo siempre digo, si no me acuerdo, digo, por favor, recordame de qué hablamos. Yo aprendí a decir eso porque yo no es por alardear ni nada, pero me escriben varias personas por Instagram del libro. Y yo trato siempre de acordarme de todo y no me puedo acordar todos los nombres. Entonces, y cuando uno está cotidianamente con mucha gente, sí, después en algún momento hay que hacer un filtro ahí. Pero, exacto, ¿no? Y lo que sí, o sea, yo me acuerdo de todas las situaciones. Y entonces yo siempre necesito que me recuerden un poco, que me refresquen la memoria hasta que yo me acuerde.
estaba explicando el tema de cómo fue que el tema de la residencia. Pasaron los años, pasaron los 6 años dentro de la residencia. Y esto, como te digo, ese miedo, esa incertidumbre me invadía. Yo salí en ese tiempo, 6 años, con 6 familias recreativas. Irónico, ¿no? Ahora que lo pienso, 6 años en la residencia, 6 familias recreativas. Y una familia en particular, que a día de hoy sigo teniendo un vínculo muy hermoso, que nos consideramos familia con mi mamá, que es una familia que se vive en el pueblo de Nelson. Que tengo un montón de amigos, que les mando un saludo, a Niquito, a los chicos, a Ofelia, a Meli, a las hijas, porque la verdad que son mi segunda familia, son mi familia, y la verdad que estoy muy contento de que ellos hayan pasado por mi vida. Y yo, aparte a esas 6 familias, le debo un montón, porque yo viví en una residencia y cuando yo iba con estas familias aprendí valores familiares. A mí me encantaba. Yo, cuando me decían que tenía que salir de la residencia, era como, por así decirlo, sentirme libre. A mí, como te digo, el lugar me presentó de una calidez de inseguridad a una incertidumbre y un miedo, y al sentirme encerrado dentro de la residencia. Entonces, cualquier actividad que se presentaba, yo estaba levantando la mano para poder salir fuera de la residencia. Las familias recreativas me daban esto, de airearme. Entonces yo me iba tal vez a la casa de la familia, un fin de semana, vacaciones de invierno, de verano. Me acuerdo que Nelson... Describime qué es una familia, cuál es el rol de una familia recreativa. Bueno, para quien no lo sepa. Perfecto, sí, porque a veces la gente se equivoca también, por ejemplo, con lo que son las familias solidarias. Las familias recreativas, para tener en cuenta, no son muy comunes, siguen existiendo, pero es muy raro. Pero son familias que están ahí para poder sacar a pasear a chicos. Usualmente no se ve tanto en las ciudades, se ve más en los pueblos. Para sacar a pasearlos, para que el chico no esté constantemente siempre en la residencia. Que pueda tener como una vida social, exacto, activa afuera. Solo el fin de semana. Fin de semana, o hasta inclusive si se puede, si se hace algunos permisos, vacaciones de verano, invierno, o algún fin de semana largo. Entonces las familias recreativas son estos, pero después el chico vuelve a la residencia. Familias solidarias es una familia que se postula en el sistema para poder albergar a un chico para que no pueda pasar por lo que es la residencia, digamos. O sea, salvaguardar al chico cuando llega, o sea, apenas ingresa. Como un hogar de tránsito. Exacto, pero en una familia. Okay. Hasta que se pueda resolver su situación judicial. ¿Hay muchas familias que hacen eso en Santa Fe? ¿Que sepas? ¿O solidaria? Que sean solidarias, que trabajen con esta cuestión de querer alojar a niños que esperan su condición de adoptabilidad. Y he conocido algunas, no sé la cantidad exacta, pero sí sé que existen y son varias, por así decirlo. Pero bueno, yo también en lo personal, opiniones personales, a veces siento que se maneja de mal manera esas situaciones, porque a veces, por ejemplo, suele suceder de que el chico que vivió con esta familia solidaria, su situación judicial no se resuelve en los 180 días que declara lo que es la ley, sí, tal cual, que serían 6 meses. Nunca sucede. El promedio suele ser de 4 a 6 años. Y el chico, lamentablemente, termina generando un vínculo con esa familia. ¿Qué pasa? Cuando se resuelve su situación judicial y dicen, bueno, ya le encontramos una familia al chico, probablemente el chico no quiere ir porque ya generó un vínculo con esa familia. ¿Qué pasa? El sistema dice, no, agarran al chico así de manera bruta y se lo llevan. Y eso te lo pueden comentar cualquier familia solidaria. Me lo han comentado miles de veces y te lo puede comentar cualquier familia solidaria. Que el sistema suele venir, dicen, bueno, ya está, ya le encontramos familia, listo, pum. No hay una manera... Un proceso como de desapego, tiene que digamos. ser progresivo, no abrupto. Porque no se puede trabajar sino con el chico, con la familia, porque terminaron generando un vínculo. Y es muy doloroso en cómo se maneja esa situación. Eso sigue pasando, eso sí sigue pasando. Y la verdad que para mí eso debería de cambiar porque es algo muy... poco violento para los pibes. Exacto, muy poco, no sé si poco, es bastante violento cómo se maneja. Y se sigue vulnerando al chico en esa situación. Si tenés que pensar un recuerdo de esa familia recreativa que te buscaba en Nelson y que te llevaba de paseo por ahí. Y yo recuerdo mucho, como digo, la familia de Nelson fue con la que más salí. Le debo un montón a ellos. He pasado navidades, he pasado veranos. Me han festejado cumpleañitos. De hecho,
fotos de mi infancia que yo tengo, muchas veces se las debo a ellos. Ellos me sacaban fotos de mi cumpleañitos, en Navidad, todo. Todas las fotos que yo tengo casi de toda mi infancia se las debo gracias a ellos. Y también a otras de mis familias recreativas que me acuerdo que cuando me escribí el libro y algunos me pudieron encontrar, me mandaron más fotos que no tenía. Ajá, qué bueno. Eso es genial. Y a mí me encantan las familias recreativas. Hay mucha gente que también está en contra. En lo personal, entiendo por el lado por el que va. A mí me ha gustado un montón, pero claro, ¿qué pasa? Hay un tema que, claro, como el chico tiene que volver a la residencia, es un dolor. A mí en lo personal me generaba un dolor también grande. Claro, porque yo llegaba el momento de regresar a la residencia y era lo que yo menos quería. Me aferraba a la pierna de la familia, Ay, sí. Lloraba, gritaba, no quería volver. Pasaba tal vez los primeros días, 2, 3 días, muy mal. Después me recuperaba y es bastante controversial. Pero si yo te digo, Te daba libertad. a mí me daba libertad. Yo lo seguiría haciendo, pero porque a mí me ayudó un montón, como te digo, a mí me ayudó a conocer un montón de valores familiares. Y yo le debo un montón a ellos. El que yo haya podido llegar a mi familia y que la adaptación tal vez, si bien no fue rápido porque es normal, es entendible, si la adaptación se me fue mucho más fácil, fue gracias a ellos. Porque yo entendí mucho valores familiares gracias a esas familias. Y probablemente no lo hubiera tenido si no hubiera estado con esas familias. Yo también esos valores sí traté de inculcárselos a mis hermanas. ¿Tus hermanas también fueron adoptadas? Sí, ellas viven con otra familia. Como te digo, tienen su vida normal. A ella la adoptaron juntas. Y Qué tenemos bueno. un vínculo muy, muy hermoso. Nos hablamos, nos escribimos. Ella en lo personal, obviamente cuando yo escribí el libro les comenté. Y ellas sabían que yo también quería escribir el libro. Me habían pedido personalmente que no querían porque ellos obviamente siguen en su momento de sanación. Y Muy como bien. toda persona en su etapa de sanación hay que aprender a respetarla. No a apresurarla ni a apurarla. Y yo respeto su decisión, su opinión. Y como hermano mayor dije, me parece perfecto. Y entonces lo que hice, le pregunté, digo, bueno, ¿les puedo cambiar el nombre? No publiqué ninguna foto de ellas, Muy bien. porque mi intención inicialmente en el libro era, obviamente, poner sus nombres reales y hasta inclusive poner fotos. Después había pasado a poner una foto de espaldas, pero ellas me dijeron, no queremos. Mencionanos con otros nombres, eso no tenemos problemas, pero nosotros en su cosa personal, ellas siguen sanando su historia. Sí. Y me parece perfecto. Entonces yo dije, me parece bien, listo. Cada uno tiene su tiempo. Exactamente. ¿Y se ven, sí, digamos, cotidianamente o cada tanto? Sí, ¿Se no, de hecho encuentran? sí, nos encontramos. Como te digo, en esos tiempos en los que ellas empezaban a vincularse con su familia, yo ya estaba con mi familia, yo iba a sus 15, a sus graduaciones, después ellas vinieron a mis graduaciones, vinieron también a cumplidos míos, como te digo, ahora cada tanto, o si yo puedo voy a visitarlas, o ellas cuando ellas vienen vienen. para acá Te me visitan. visitan. Entonces, la verdad que sí, ¿no? Sí, estamos teniendo un vínculo muy hermoso. Y Qué yo las lindo. amo un montón porque, como siempre digo, lo que más amo en el mundo y que por lo único que yo, no sé, daría mi vida sería por ellas. Porque son lo que más amo en el mundo. Fueron el primer vínculo de amor que yo generé en toda mi vida. Que siempre digo, la familia no es la sangre. O sea, la sangre no te hace familia. Lo que te hace familia es el vínculo de amor. Y mi primer vínculo de amor en toda mi vida, toda mi vida de dolencia, en un inicio, fueron ellas. Fueron lo que, por así decirlo, dejaron mi ancla a tierra. Yo muchas veces, una vez me pasó que en una presentación, un señor adulto me preguntó y yo no le encontré respuesta. Y a día de hoy no sigo encontrando respuesta. Me preguntó de qué creo yo que hubiera pasado conmigo si yo no hubiera tenido a mis hermanas. Y yo no le supe responder. Lo único que le pude decir es que lo más probable es que, no sé, no me hubiera encontrado, no sabría qué hubiera pasado con mi vida, pero ellas fueron un ancla muy importante en mi vida. Cuando yo llego a la residencia, mi primer objetivo de vida fue ser figura paterna de ellas, con 5 añitos. Y eso creo que fue lo que me dejó con los Muy pies en la tierra. anclado. Exacto. Y eso me generó un vínculo con ellas y yo las amo un montón y son lo que más amo en este mundo. No hay persona que más ame en el mundo que mis hermanas. Qué lindo eso. Mati, y bueno, y después llegó tu mamá, Erika. Erika, que Exacto. también estuvo ahí durante un tiempo yendo a Santa Fe, visitando Casa Cuna. ¿Cómo fue? ¿Te acordás del primer encuentro con ella? Bueno, el ¿Cómo primer fue? encuentro yo lo tuve cerca entre los 9 y 10 años.
Yo a ella la conozco porque yo quería estudiar inglés. A todo esto, antes de conocerlas, me había olvidado de mencionar de que, por ejemplo, antes de llegar a conocer a mi mamá, yo sufrí más vulneraciones dentro de lo que fue en esos años, porque a mí se me intentó hacer revinculación con mi familia. En este caso, inicialmente fueron con mis padres, después mi padre creo que había desistido, y la que ingresó después fue mi abuela biológica materna. Y intentaba pelear por nuestra tenencia. Y que fue entre los... ¿Y te acordás qué vínculo tenías con ella? No tenía de hecho vínculo. Cuando a mí me dicen que yo tenía que hacer una revinculación con mi abuela, nosotros estábamos negados con mis hermanas. ¿Y nunca los escucharon? Nunca nos escucharon. Nunca directamente no les importó nuestra palabra. Prefirieron escuchar al adulto, en este caso a mi abuela materna. Que esa revinculación duró alrededor casi de un año. En un año en el que yo fuimos vulnerados y la verdad es re triste porque, como te digo, no nos escucharon, prefirieron escuchar al adulto. Como te digo, a veces el sistema es muy biologicista. Prefieren escuchar al adulto. Bueno, si se me permite mencionar, como ahora hay un caso muy conocido, que es el chico de Ángel, que es tristísimo. Esto es lo mismo, o sea, el sistema se maneja de esa manera, a veces por ideologías y todo eso, o por prejuicios. Y está mal porque, como te digo, la familia no... Porque compartamos sangre no te hace familia. Lo que te hace familia es el vínculo de amor. Y yo justamente con mi familia biológica no tenía ningún vínculo de amor. Y aparte vos tenías también todo un registro de antecedentes violentos dentro de tu familia. Cuando yo ingreso a la residencia, a toda mi familia se le hace un test psicológico. Hasta incluido a mi abuela. Ninguno dio apto psicológicamente para maternar o paternar. Y aún así pasaron, es como que aún fallando todo fallando todo, se los querían revincular igual. Nos querían revincular igual, fallando todo lo que tenían que fallar. Qué locura. Y con declaraciones mías y mis hermanas donde contestábamos quién eran los agresores y todo. Pero bueno, en ese año yo vuelvo a sufrir negligencia. Por ejemplo, mi abuela me mandaba a pedir monedas a la puerta de un supermercado, me mandaba a buscar cosas a un bolquete en la ciudad, en Santa Fe. Después también se corta la revinculación cuando yo ya regreso con muchos síntomas de ansiedad grandes en mí. Por ejemplo, tenía encopresis, que no controlaba el esfínteres, básicamente. Me hacía encima con 7 u 8 años. También ya deciden cortar la revinculación biológica cuando yo ya constato con violencia física, como por ejemplo quemaduras de cigarrillo en los dedos del pie y con cabello del cuero arrancado. Ahí recién el sistema, en este caso entendió niñez, que no la estabas pasando bien. Exactamente, pero como te digo, o sea, después de todo lo otro que yo tenía que ir a testificar, a hablar y todo eso, que qué locura. Era una vulneración más. Porque en ese entonces encima se manejaba diferente. Yo no declaraba con un adulto, declaraba solo, como si fuese un adulto. Te ponían ahí delante con el juez a vos solito. Exacto. ¿Cuánto tenías? 6, 7 años aparte. Exacto, y eso es durísimo, porque en lo personal yo nunca tuve problema para decir lo que quería o lo que sentía. Pero hay otros miles de chicos que por haber sido vulnerados en su pasado, es muy difícil confiar en otro adulto. Y más en un adulto que desconfía. Y a veces no podemos lo grande que van a poder los pibes. Exacto. Tan chiquitos. Y encima, qué sé yo, no sé si era consciente en ese entonces, pero lo que yo decía... iba a depender de lo que en mi futuro iba a deparar. O sea, en lo que yo le dijera a la jueza, eso iba a determinar en lo que a mí iba a pasar conmigo y con mis hermanas. Que de hecho también después me pasó una vulneración más con una jueza, que tenía mi caso. Yo tuve 3 jueces en mi caso. Fíjate, los 3 jueces inoperantes totales de allá. Cuando mi caso se pasó a Rosario, se resolvió al toque. Entonces... Llego, se termina la revinculación con mi abuela biológica. En esto cuando estaba terminando, conozco a mi mamá. A Erika. A Erika, exacto. Que básicamente yo a ella la conozco porque, como te digo esto, de que yo no me gustaba la residencia. Conozco que los chicos en la escuela iban a un cursillo de inglés. Después 2 horas más de clases. O sea que no volvían a sus casas. Que lo usualmente era que ellos volvían... Hacían tareas, jugaban a la Play 1 o al Sega, juntos. Vos seguías buscando hacer cosas fuera de la residencia. Exacto, con compañeritos míos fuera de la residencia. Por ejemplo, yo, de lo único que recuerdo es que solamente una sola vez pude hacer que un compañerito mío de mi escuela fuera a la residencia por 1 hora. Claro, no había posibilidad de vincularte socialmente. Y que fui solamente a 2 cumpleaños de mis compañeritos de la escuela. Porque cuando era un cumpleaños se tenía que llevar, mandar un permiso...
Cuando llegaba ese permiso, tal vez ya el cumpleaños ya había pasado y qué sé yo. O sea, a mí mi compañero me entregaban toda la notita de la fiestita del cumpleaños, pero era como diciéndole, sí, mirá, total, yo qué sé si voy a ir o no voy a ir. Ay, pobre, mi amor. Claro. O sea, como que eso te fue frustrando también. También. Entonces yo siempre buscaba Muchas estar veces. afuera. Y en esto de que los chicos me dicen, no, sí, nosotros no volvemos a nuestra casa, nos quedamos acá y hacemos actividades, jugamos, pintamos, coloreamos, lo que sea. Yo dije, bueno, qué copado. Yo ni sabía lo que era inglés. A mí lo que menos me interesaba era querer estudiar inglés. Imagínate. Vos buscabas algo que te dejara afuera. O sea, a mí, lo que yo te puedo dar razones que a mí la escuela me encantaba cuando era más chico. Ahora no sé si tanto, pero en ese entonces me fascinaba porque era lo que más me encantaba. Yo estaba todo el tiempo afuera con mis compañeritos. Montón, claro. Entonces, le comento esto a la directora de la residencia. La directora me dice, bueno, mira, nosotros no te podemos pagar el cursillo porque no, de manera monetaria o cosa, era muy complicado para ellas. O para la residencia, desconozco. Entonces ahí dice, pero te podemos dar una opción, que te buscamos a alguien que te pueda pagar el cursillo. Y ahí ingresa mi mamá. Mi mamá en este entonces no estaba como ingresando a todo este mundo, por así decirlo. Ella siempre comenta que conoció el hogar de Casa Cuna, que fue el primer hogar que conoció, debido a que un periodista creo que le había insistido en que vaya a conocer el hogar de Casa Cuna. Entonces ella en un momento que ellos en su empresa cada tanto hacían maratones y les sobraron remeras. Entonces ella llevó la donación al hogar y ahí conoció el hogar. Y empezó como a colaborar. Y en una de estas le dicen, bueno, mira, tenemos un chico que es muy inteligente, mentira, que quiere estudiar inglés, que esto, que lo otro, y dice, y bueno, y necesitamos que alguien le pague el cursillo. Y ella dice, bueno, yo le pago el cursillo. En este entonces ella no solamente me paga el cursillo. En esta después hace otra donación. No se habían conocido todavía. Claro, todavía no nos conocíamos. Ella solo accedió a pagar el curso. Exactamente. Entonces después de una de estas donaciones que ella estaba haciendo, dice, bueno, pero llevo esta donación, pero en esta donación que yo voy a llevar, quiero conocer a quien estoy becando, o sea, como a quien estoy pagando el cursillo de inglés. Y entonces a mí me convocan a mí a la dirección. En ese entonces una directora que me trató como uno de sus otros hijos, era muy muy buena conmigo. Y agarra y me dice, bueno, está la chica que te está pagando el curso de inglés. Y me dice, ¿querés venirte para la dirección? Y yo fui y dije, bueno. Entonces agarró, voy todo tímido, cuando en realidad llevaba esto por los codos. ¿Cuántos años tenías ahí? Y ahí tenía casi 9 años, porque ya estaba como terminando la revinculación con lo que era mi abuela. Que yo no sabía, se estaba terminando, pero porque después ya se corté y empezó con la vinculación con mi mamá. Entonces agarra y me dice, bueno, ella es Erika, la chica que se está pagando el curso de inglés. Yo la miro y le digo, hola, gracias. Le digo, de cochete y me voy corriendo. O sea, esa fue mi presentación. Ni siquiera le dijiste, soy el Matías. Claro, como que creo que, no sé si le dije yo mi nombre o se lo dijo la directora. Lo que sí recuerdo es que le dije, hola, gracias, le di un beso en la cacheta y me fui corriendo. Y esa fue mi primera interacción con ella. Ella después lo define de otra manera. Ella no sabe describirlos. Dice que quedó completamente enamorada. Y lo vivió como, ella siempre dice que lo vivió como cuando a una madre, digamos, le entregan a su bebé en la sala de parto. Exacto. Y ella no dice que no lo sabe explicar con palabras, pero si lo tiene que explicar con palabras es de esa manera. Entonces ahí empezamos a hacer salidas, empezamos a hacer una vinculación con ella. Ella venía a Santa Fe, empezaba a sacar a pasear. ¿Y recordás que tuviste buena onda con ella desde el vamos? Sí. Hubo conexión ahí, digamos. Sí, no. Y como te digo, o sea, a mí estar también afuera me generaba una felicidad. Bueno, pero podías sentirte incómodo. No, sí, obviamente. Yo siempre lo digo esto. Que seamos niños no quiere decir que seamos inocentes. Y más en este caso. Nosotros siempre poníamos a prueba lo que era el adulto. De hecho, bueno, yo en mi trabajo constantemente vivo a prueba por parte de los chicos. Son muy inteligentes. Parece que no, pero tienen una inteligencia pero inmensa. Tiene una viveza para poder, no sé cómo decirle, manipularte. Cuando estás en esa etapa de chico y más en residencia, es como que nace tu crecimiento sobre la etapa de maestro de la manipulación. Y entonces nosotros siempre te ponemos a prueba.
y ellos siempre están ahí constantemente viendo cuándo vos te doblegás, cuándo a ver en qué cedes. No, es increíble. Son muy inteligentes. Y entonces, bueno, yo siempre iba viendo, o sea, cómo ella tal vez actuaba frente a esas situaciones que yo tal vez me alteraba o todo eso, ver cómo ella reaccionaba, que eso para mí era muy importante. Ujú. Entonces, pasaron los meses, los años, de los 9, 10, hasta que, bueno, yo egreso, como dije antes, a la residencia a los 11 años y un mes. En esos casi años, casi 3 años, 2 años, había empezado lo que era la vinculación con ella. Pasaron esa vinculación, como te digo, inicialmente fue en Santa Fe, después yo me iba, como hice con las familias recreativas, me venía para Rosario, me quedaba un fin de semana a dormir acá, volví a la residencia, lo cual para mí era muy torturante, pero que, como te digo, lo haría, si yo estaría en ese entonces, lo haría 1001 vez porque a mí me ayudó un montón. Y hasta que llegó el día en que sí, a quien también le mando un gran saludo, que fue mi psicopedagoga dentro del hogar. Una persona maravillosa, que yo te puedo decir que estoy sentado acá hablando con vos gracias a ella. Ujú. O sea, una de mis heroínas en toda mi vida fue Sisi. ¿Por qué? Porque ella se jugó su trabajo, ¿qué decirlo? ¿Cómo decirlo? Empeñó gran parte de su vida en que yo esté bien, en que yo pueda salir para adelante, en que mis hermanas también puedan salir para adelante, porque cuando yo egreso a la residencia nunca también se dejó de preocupar por mis hermanas. No sé cómo decirlo, qué sé yo. A ver, yo si te soy sincero, ahora actualmente no soy muy creyente, pero si lo vamos a poner en temas religiosos, seguramente si tengo un ángel guardián, seguramente debe ser Sisi junto con otras personas. Y me ayudó un montón, Sisi, cuando yo entraba en crisis, cuando no sabía qué iba a pasar conmigo, con mis hermanas, era la única persona que me lograba calmar. Era la única persona que me decía como que iba a estar todo bien, que no sé cómo decirlo, Era tu pero lo persona lograba. segura. Exacto, lo lograba. Tu refugio. Y me conocía tan bien, me conoce tan bien, que de hecho cuando yo ya me empiezo a vivir con mi mamá acá en Rosario, sí, por fuera de lo que es su trabajo, no le cobró ni un peso a mi mamá. Mi mamá cuando Ah. no, porque hay otra cosa que no se cuenta, que los padres a veces cuando adoptan no reciben mucha ayuda del sistema. Y mi madre, mi mamá, obviamente, no tenía ni idea de cómo maternar. Y cuando tal vez yo sufría una crisis o sufría algo y no sabía cómo reaccionar, mi mamá lo primero que hacía Era llamarla llamar a Sisi. Sisi. Y le decía, Sisi, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y Claro. Sisi sabía todo, sabía cómo tratarte y cómo qué tratar, decirte. qué decir, o sea, la hada madrina del, no sé, de niñez, vamos a decirle, qué sé yo, de los niños. Me encantó eso, helada madrina, helada madrina. Bueno, y Y- finalmente se dio el día en que... En que, bueno, Sisi llega con la noticia y me dice, bueno, Mati, yo ya hablé con Erika. ¿Te acordás de ese día? Sí, porque me acuerdo que yo estaba en el comedor, eso es lo que yo lo comento en el video, estaba en el comedor, estaba con todos los chicos y obviamente los rumores llegaban así, en un periquete, al toque. Todos chusmas ahí. Claro, no, éramos todos chumas, éramos viejas chumas de la esquina. Y agarraban y no sé cómo, se enteraron antes que yo y me decían, Mati, nos enteramos que Erika te va a querer adoptar, qué sé yo, que esto, que lo otro. Y yo le decía, nah, deja de decir mentira, le decía, no te creo. Y agarra así, creo que eso va a haber sido una semana antes de que se vaya con la noticia. Después agarra así, sí, un día me llama y me dice, bueno, Mati, vení que quiero hablar con vos. Me llama, me convoca, yo voy a su oficina y me dice, bueno, yo ya hablé con Erika, hablaron con ella y está interesada en querer adoptarte. ¿Vos qué querés? ¿Vos qué pensás? Obviamente cuando me lo dijo yo me levanté, no sé si de la silla o lo que hice, pero me sobreexalté. Estaba re emocionado, re como una ansiedad, por así decirlo, me invadió y sí, estaba como, bueno, tranquila, ¿no? Está bien, es todo un proceso primero, ¿verdad? Yo No te estaba estás yendo, claro, ya yo no estabas estaba yendo. allá, yo tenía la valija armada yo. Y me acuerdo que, nada, o sea, sí, me contó, me contó todo lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, de que era todo un proceso. ¿Fue difícil ese proceso, Sí, digamos, no, contenerte? Yo cargaba una ansiedad terrible. Yo seguramente no había un día que no parara en decir, por fin me voy a ir, pero también me recorrieron miles de otros sentimientos, no solamente la ansiedad, sino como la tristeza, el miedo. Miedo porque era algo nuevo para mí, porque yo ya iba con mi nueva familia,
a una nueva ciudad donde iba a estar alejado de mis amigos, iba a estar alejado de mis hermanas. Porque ellos me habían comentado que obviamente Eran muchos desafíos. eran demasiados y mucha adaptación nueva para mí. Entonces, me acuerdo que la última semana fue muchas emociones, que seguramente a mí me genera esto, como digo, mucha ansiedad, pero también muchas tristezas porque me acuerdo que yo tuve, los compañeros de mi escuela me habían hecho un cartel gigante Ay, mi amor. de donde me despedían. Ahí se me hace el nudo en la garganta. Y los chicos de la residencia también me habían hecho un cartel con las cartitas, todos me firmaban, me ponían que me iban Es a que también extrañar. esa era todos. tu familia. Exacto, y para mí era muy difícil. Yo estaba, creo que egresando, no sé, me acuerdo si, creo que de quinto grado, cuarto grado. Y para mí era muy difícil ingresar también, si bien yo soy una persona muy social, era muy difícil dejarme unos amiguitos con los cuales yo compartí muchos recuerdos. Y que estuvieron para mí, porque yo nunca sufrí bullying o nada. Tuve unos compañeros maravillosos, tanto en Santa Fe como acá en Rosario. Ay, se me está cerrando la garganta. Y fue muy difícil, pero me acuerdo que cuando yo egresé de la residencia, que lo describe mi tía, que de hecho en todo el libro, el capítulo que más me hace llorar es el de mi tía Lilian, hermana de mi mamá Erika, que ella describe exactamente el momento, o sea, ella describe el momento, cómo lo vivió ella, cómo vio que la vivió con su hermana. ¿Y cómo Pero vio a cómo vos? ella siente que... No sé si ¿Cómo lo te explica, vio? pero yo siento que cuando ella lo comenta, siento que está comentando algo que yo no pude explicarlo tal vez en el libro y yo me largo en llanto. Porque comenta de que cuando nosotros salimos de la residencia, ella, o sea, me fueron a La buscar... acompañó a Erika para ir a buscarlo. Exacto, me fueron a buscar con la chata de mi tía y mi mamá. Y creo que con una amiga de mi tía. Y agarra y comenta de que cuando salimos de la residencia, lo único que ellas cargaron en la chata fue una caja forrada en un papel film desgastado con, no sé si eran más de 5 cositas. Que esas 5 cositas era lo que representaba todos mis 6 años dentro de la residencia. Un dibujo tal vez de jardín, un cuadernito probablemente no sé, de la primaria y alguna que otra cosa, alguna que otra foto y alguna que otras cosas. Pero no más que eso. Y creo que cuando menciona el tema de la caja y yo lo leo, a mí me genera como me quiebra, me pongo en llanto, por así decirlo. Eh, y no, Es también no tengo cerrar forma. una etapa ahí. Sí, no, ya sé, pero es como que yo lo sigo leyendo y no lo puedo contener y me largo a llorar. Eh, y la verdad que, nada, o sea... Como te digo, si bien en esa etapa de adaptación yo tuve que aprender un montón de cosas, mi familia me la hizo muy fácil. Porque me recibió con mucho cariño y la verdad que estoy súper agradecido porque, como te digo, no solamente sí fue mi ángel guardián o mi heroína, sino que tuve miles de héroes en mi historia. La familia de Nelson, mi familia, y le estoy siempre muy agradecido con eso. ¿Y cómo, te acordás el día que le dijiste mamá por primera vez a Erika? Sí, de hecho sí, yo lo comento. Que, ¿Y qué hizo ella? Yo a ella le decía a Erika, o no me acuerdo si le decía, no sé, señora, o Erika, o no sé cómo, o a veces creo que le decía tía, porque nosotros en la residencia teníamos muy arraigado el decirle a la tía. celadora tía. Y le digo mamá apenas me entero de la noticia que me da sí. Porque yo anteriormente de todo eso le decía a Erika o le decía de otra manera, no le decía mamá. Pero cuando Sisi me comenta ya que Erika estaba interesada en querer adoptarme, yo ahí sí ya le empiezo a decir mamá. Y ya qué para ahí era mi sentiste? mamá. Porque era, o sea, dentro de esos 6 años en los que yo estuve, fue la persona que dijo, bueno, yo lo voy a tener como mi hijo, lo voy a adoptar. Y para mí, cuando ya Sisi me dio la noticia, a mí ya me dio la suficiente confianza como para poder decirle a ella mamá. ¿Y qué sentiste ahí? Cuando lo dijiste. Y ¿O lo volviste a seguramente mucha seguridad, pero por mucha inocencia. Porque yo tenía también obviamente muchos miedos. A veces ella comenta que uno de mis mayores miedos, que yo siempre lo comenté cuando yo empecé toda la adaptación, era
Yo, por ejemplo, yo tenía mucho una pesadilla recurrente que era, no sé, yo estaba durmiendo en la casa de ella acá en Rosario, cuando vivíamos en el departamento de Jujuy, y que yo me levantaba en el departamento y no estaba ni siquiera ni mi perro Spencer, ni estaba ella. Como que no había nadie básicamente en la casa, como que se habían ido todos y yo estaba solo. Y esto como el miedo al abandono, por así decirlo. Y seguramente los primeros meses yo sufrí mucho de eso. Tal vez no lo expresaba, pero inconscientemente yo lo padecía. Y decir, bueno, pero claro, ella es mi mamá ahora, me va a adoptar, pero yo también viví mucho una lucha interna de querer mostrarme como mi mejor versión. O sea, los primeros meses era como diciendo, me voy Sí, a por las portar. dudas de que... Exacto, me voy a portar re bien, ves el niño más excelente y bueno del mundo porque ya veo que me manda una cagada y no sé, y no quiere que yo sea claro. su hijo, me va a mandar de vuelta a la residencia. Y ese miedo, o sea, se fue liberando después de los 2, 3 meses principales y me empecé a mandar mis primeras cagadas. Y yo creo que, o sea, a mí me alivió un montón y mi mamá seguramente decía, bueno, ahora sí se está mandando la cagada. Pero, o sea, Habría que ver vos con ella fíjate- qué tan graves eran esas cagadas. Sí, no, yo te digo, yo era alguien bastante jodido cuando entraba en crisis y cosas porque como te digo, ningún chico es perfecto. Eso de que a veces los padres idealizan al niño perfecto, que sabe todo, que puede conseguir todo, no existe, no, es una mera fantasía. Todos tenemos defectos, no somos básicamente seres perfectos, entonces esos meses de actuación de yo querer ser el niño perfecto, el hijo perfecto, es como que obviamente en un momento ya no iba a suceder. Y sí se lo había comentado a mi mamá, le va a decir, fíjate que capaz que los primeros bases van a ser como, ay, todo color de rosa, y después Y va a ella venir estaba el estallido. esperando. Exacto. Estaba esperando a ver qué pasaba. Pero no, como te digo, en todo momento de mi adaptación, siempre me sentí acompañado. También igual todo lo que fue mi infancia y adolescencia, para mí fue muy importante lo que fueron los psicólogos. Yo siempre fui a un psicólogo, iba, charlaba, y a mí me ayudó un montón. A día de hoy yo no voy a un psicólogo, pero porque personalmente no sienta que lo necesito. Ahí. Si vos me preguntás si yo tengo que ir a un psicólogo, sí, iría sin problema. Si yo siento que yo lo necesito, soy el primero en ir a agarrar y ir a hacer terapia con un psicólogo. Muy bien. Pero yo creo que ahora en mi vida personal me siento bien, estoy bien conmigo mismo y no lo veo así. Pero que todo lo que fue mi etapa de infancia y adolescencia me Fue fue muy fundamental. necesario y la verdad que me ayudó un montón. Para ir cerrando, Mati, el libro se llama Soy el Matías, ni víctima ni premio consuelo. Sí. ¿Por qué? Bueno, como había comentado, el título del libro, Soy el Matías, tiene ese significado sobre el tema de la identidad, de cómo esas 3 simples palabras que para uno parezcan sencillas, en mí significan mucho, en otras personas también significa un montón. No es solamente decir mi nombre, sino contar mi identidad, contar mi historia. Y creo que es algo muy, muy valioso porque a día de hoy me sigue pasando cuando yo voy y hago presentaciones en otros lados y tengo el placer de poder visitar una residencia. Me pasa exactamente lo mismo que a mí me pasaba cuando yo era chiquito. Que yo iba a visitar y el chico viene corriendo y me dice, hola, yo soy... Y me dicen su nombre como toda carta de presentación de cualquier persona. Pero que eso te habilita ya puede uno conocerlo. Y es muy valioso. Después lo de ni víctima y bueno, y ni premio consuelo es básicamente porque ni víctima, porque si bien como yo comento todo lo que es el libro, como comenté un poco mucho hoy acá en el podcast, yo fui una víctima tanto por mi familia, por el sistema, por lo que fue mi historia. Nunca me puse en el papel de víctima, sino que siempre peleé por mí, por mis hermanas, y nunca bajé los brazos, siempre levanté los brazos, la peleé, siempre intenté salir hacia adelante y nunca... ¿cómo decirlo? Nunca me puse en ese papel de víctima diciéndole, uy, no, bueno, por mi historia no voy a poder salir adelante. Sino que no, al contrario, agarré, me levanté los brazos y dije, bueno, vamos a ponernos acá, vamos a ponernos a trabajar, A laburar, a muchachos. laburar. Y nada, y salí adelante, obviamente no solo, sino con mucha ayuda, que
que la verdad que estoy muy agradecido. Vos mencionabas recién y lo dijiste un par de veces como que tenías ángeles guardianes muy cerca. Con esta tecnicatura que estás estudiando y este trabajo que estás haciendo en la residencia, ¿buscás un poco ser ese ángel guardián de algún otro niño o niña? Yo creo que lo intento actualmente ahora con mi trabajo. O sea, como soy acompañante convivencial, no sé si como que me vean como un ángel guardián, pero sí como que me vean como una figura de que ellos puedan sentirse seguros. De que sepan de que no sientan miedo o vergüenza a contar su historia, o si necesitan contar algo, tengan total libertad de poder contarme lo que ellos quieran. Y que yo no los voy a juzgar, no, porque yo probablemente... como digo, viví lo que ellos están viviendo ahora, conozco un poco lo que es vivir en una residencia. Si bien son dos etapas y tiempos diferentes, no dejan de tener similitudes. Y yo no quiero que a mí se me vea como, ¿cómo decirlo? Como un referente. Porque no es lo que yo intento. Si bien muchas personas me dicen eso, yo lo único que intento es que cada persona pueda, qué sé yo, ¿cómo decirlo? Salir adelante, obviamente con ayuda, porque eso nadie sale solo. Yo ser parte de esa ayuda y de que él pueda demostrarle al mundo de que no es su historia. De que su historia solamente es algo que lo va a ayudar a reivindicar lo que fue su pasado y de que a él le va a decir, mira, vos no querés ser esto, vos querés ser todo lo contrario a lo malo que te pasó en tu historia. Y yo creo que ese es mi objetivo de vida con las infancias o con las personas que tal vez yo intento llegar con el libro, como diciéndole, no sientas miedo o vergüenza a contar tu historia porque tu pasado no te determina. Lo que te determina es vos cómo actúas frente a ese pasado que vos tuviste. Porque yo me preguntaba muchos, a veces me acuerdo, no me acuerdo quién fue que me lo dijo o dónde fue que lo escuché, pero yo me preguntaba mucho cuando era chico que por qué me pasaba lo que me pasó. Y no es preguntarse por qué te pasa lo que te pasó, sino para qué te pasó lo que o sea, para qué me sucedió en ese entonces todo eso. Y con eso poder ayudar y reivindicar lo que fue mi pasado. El libro lleva la 7ª edición. Llegó a la 7ª edición. O sea, hace poquito lo recibí a la 7ª edición. Bueno, querés ser referente, pero lo sos, te lo voy contando. Sí. No, o sea, no, la verdad que yo no lo quiero decir como que me quiero liberar de esa carga. La verdad que a mí me llena de orgullo que se me vea como un referente. Como te digo, la verdad que yo estoy muy... ¿cómo decir? No sé, orgulloso de todo lo que venimos haciendo con mi mamá, orgulloso de mí por ese niño pequeño que la peleó siempre y por todo lo que consiguió, porque como te digo, nunca, yo creo que me imaginaba cosas, pero tal vez no a la escala que llegó. Y la verdad que en todo lo que se viene haciendo y lo que seguramente se va a seguir consiguiendo a futuro es algo maravilloso. Bueno, muy bien. Y nada, y bueno, lo después ni premio Consuelo tiene su significado, que en realidad yo no lo comento mucho porque es más de mi mamá, que ella lo comenta así de manera resumida, de que ninguna vida es un premio Consuelo. Porque a ella le pasaba mucho de que cuando contaba de que a mí me había adoptado, a ella la pregunta inicial de manera espontánea que le decían que tal vez no iba con ¿cómo decirlo? Con malicia, sino que me iba de la ignorancia. Pero esto de a veces ser preguntas que son indebidas, que tal vez no son necesarias, ¿pero por qué lo adoptaste? ¿Porque no pudiste? ¿O porque no pudiste quedar embarazada? Claro, porque no pudiste porque vos o tu marido no podían, ¿qué pasó? Todo eso. Son preguntas que tal vez sí. A veces uno no se llega a dimensionar, pero que a la otra persona pueden lastimar por su historia de vida. A veces las palabras duelen más que el daño físico, pero como te digo, ella reivindica mucho esto, de que ella siempre, cuando le pasa todo esto, es que ella dice que no me adoptó a mí por ser una especie de premio consuelo hacia ella, ni mucho menos para mí, porque ninguna vida, ni nadie merece ser tratado como un premio consuelo. Entonces, no sé si lo expliqué bien, no sé si lo expliqué bien, mamá. Después creo que es así. Pero me parece que va por ese lado. Exacto, cualquier cosa que lo comente, pero me parece que va exactamente por ese lado de que sí sé que ninguna vida es un premio consuelo y en eso estoy de acuerdo.
de que nadie merece ser tratado como un premio consuelo. Bueno, un amor también, Erika, que tuve la posibilidad de charlar con ella el año pasado en temas de Mina, en el streaming que hacemos acá en la oficina y donde también hablamos de adopción, de ser madre en este vínculo, ¿no? De tener un hijo adoptivo. Y nada, dijo cosas hermosas y que la verdad que a mí me movilizó un montón. Por eso también cuando pensé en este episodio me acordé mucho de... Sí, no, tengo un ejemplo de vida. Sí. Bueno, ¿viste? No, la verdad que sí. Me parece muy bien. ¿Dónde compramos el libro? El libro, bueno, actualmente lo que es acá en Rosario, lo vendo yo por lo que es el Instagram del libro, que me pueden contactar por ahí. Yo siempre dejo el Instagram del libro abierto a cualquier cosa, ya sé que si me quieren preguntar por el libro o quieren solamente charlar conmigo o contarme su historia, yo siempre dejo las puertas abiertas. Que cuando yo lo vendo acá en Rosario es o lo pueden venir a buscar a la puerta de mi casa o yo voy y lo llevo, si me queda de paso o lo que sea, lo puedo llevar hasta la puerta de su casa. No tengo drama, no tengo problema. ¿Y qué pasa con la plata que se junta del libro? Y con la plata que se junta del libro, lo que venimos haciendo con mi mamá desde que se escribió el libro fue hacer donaciones con las ganancias del libro, tipo a residencias. Tipo, no plata, aclarar, no plata, sino material. Muy Tipo, bien. no sé, productos de limpieza, productos que tal vez la residencia necesite. He llegado a donar, por ejemplo, a un hogar de bebés, nebulizadores, productos como mamaderas, remedios. En otros he donado, qué sé yo, he llegado a donar ropa, he llegado a donar, qué sé yo, toallas de calidad hotelera, productos de limpieza. Después también he llegado a donar a otro lugar donde estaban, por ejemplo, no sé, construyendo una residencia, doné al fondo de que ellos sacaban para los materiales después para poder De construcción, construirla. claro. Exactamente. Nunca, para que quede siempre esto claro, nunca dono lo que es el dinero. Porque me ha llegado a pasar, y eso es tristísimo, porque sigue pasando, de que me han pedido residencias que le transfiera el dinero y que ellos después se hacían cargo. Y no. Yo sé por qué lado va. Y yo lo que hago es no. Vos decime lo que vos personalmente necesitas, lo que los chicos necesitan, y yo voy, lo compro y te lo llevo. Perfecto. Entonces, que de eso quédense tranquilos, que yo lo que hago es con la plata del libro, donaciones a residencias con tipo materiales, no plata, nunca plata. La última, y con esto cerramos. Perdón, pero bueno, ¿Qué? me había olvidado mencionar dónde también ¿Sí? puede conseguirlo, porque si bien lo pueden conseguir acá en Rosario por el Instagram del libro, que igual me pueden escribir. Hay un enlace Exacto, en la bio de Instagram. Exacto, está en la historia destacada los otros puntos de ventas, porque hay varios. Si se van por fuera de Rosario, tienen lo que es Mercado Libre, que también está el link dentro del Instagram del libro, en historias destacadas, o me lo pueden consultar por Instagram. Después también está lo que es tubook.com, que es una página de la editorial con la que me ayudaron a escribir el libro. La verdad que también les mando un saludo, sin ella no pude haber hecho el libro que tanto soñé. Después está también lo que es Google Play Libros. Si no les gusta mucho lo que es el papel y quieren de manera digital, lo pueden conseguir por Google Play Libros. Y esas son las formas de poder conseguir el libro. Muy bien, ahora sí. La última, si mirás hoy tu historia completa, ¿qué significa para vos regresar a casa? En regresar a casa lo doy como... ¿Qué significa regresar a casa? ¿En qué concepto lo pensás? No físico, no pensés en volver a tu casa, departamento, Pero actual o el biológico. como vos lo sientas. Qué buena pregunta, nunca me la hicieron. Gracias. No, yo la verdad que cuando me dicen una pregunta que yo nunca me la hicieron, las valoro un montón porque siempre me hace pensar. Bueno, ahora te dejo que la verdad que lo necesito. No, pero a ver, si tengo que dar una respuesta a lo que me viene ahora, y para mí casa son mi familia y mis amigos. Toda la gente que me ayudó, que por así decirlo, día a día me escuchan cuando yo necesito hablarlo o necesito que alguien me escuche. Como te digo, tengo un hermano de la vida que se llama Alan, que le mando un saludo, que bueno, actualmente no vive acá, se mudó a España. ¿Cómo? ¿Tan lejos? Sí, no, se quiso alejar, pero Dale, no lo voy a Alan. dejar ir fácil. Nada, la verdad que es un hermano que me dio la vida, es una persona maravillosa, nos consideramos hermanos. Cuando él necesita hablar conmigo, él sabe que siempre me tiene para poder decirme lo que necesite, y cuando yo necesito hablar con él, lo mismo, yo le escribo algo y él está ahí para poder escucharme, y la verdad que eso es algo muy valorable de él.
Como te digo, con su familia también nos consideramos familia. De hecho, hacemos la broma de que cuando no sé, yo lo llamo. De hecho, fue el cumpleaños del 12 de abril. Que estamos. Ayer. Ayer fue el cumpleaños de él, pues te cuento. Vivo en otro mundo yo. Ayer fue el cumpleaños de él, lo saludé, lo llamé. Cuando justo le digo, bueno, mandale un saludo a mi mamá, o sea, a la mamá de él. Así que nada. El adoptado sos vos. Exacto. Y le digo, no, yo creo que casa o familia considero eso. Los vínculos de amor que voy generando en el camino. De hecho lo tengo tatuado, mi mejor amigo, no sé si se ve ahí el tatuaje. Fue el único tatuaje que tengo y dice bro. Porque cuando él se fue a vivir a España se lo tatuó y me invitó. Él me invitó con su hermano más pequeño a que me lo tatuara. Y entonces yo creo que hogar, eso para mí actualmente. Si vos me preguntás a futuro, y mi sueño obviamente es poder consolidar mi familia. Obviamente nunca deja de estar pendiente el sueño también de chiquitito que yo tenía esto de ser padre. Preguntarme cómo seré como padre. Seguramente sería un chiste porque soy un... A ver, qué sé yo, a mí lo que mucho me caracteriza es que si bien muchas veces... Mucha gente me dice que hablo entero o que hablo como una persona, no sé, muy madura. En lo personal, cuando yo estoy con una persona que amo un montón o tengo un vínculo muy cercano, soy un niño más. No dejo de ser un niño más. Entonces, yo creo que, no sé, como padre sería un desastre en el sentido de que sería un niño más porque lo amaría tanto creo. Que... Serías un gran padre. Claro, no, sí, no sé, o sea, un gran padre, pero como niño, un niño gigante. Más par. Exacto. Niño gigante. Exacto. Me encantó. Valga la redundancia encima, que soy alto. Pero obviamente ese sueño de generar mi casa, mi familia, sigue estando. Que obviamente, como los sueños que tuve anteriormente y se fueron cumpliendo, capaz que en el futuro se cumple. No estoy apresurado, tengo 24 años. No terminé la carrera, así que primero quiero terminar mi carrera, me quiero consolidar de manera profesional y formal. Así que después de todo eso, probablemente piense en familia y en ser padre, pero obviamente ese sueño está en querer consolidar una familia, un hogar. Pero no, o sea, eso, casa para mí es eso, mi gatito de ahora, mis perros, como te digo, vivo con mi mamá. Si bien tengo proyectos en el que yo ya me quiero mudar solo y todo lo demás, mi casa siguen siendo mis amigos y mi familia. Siempre que los voy a necesitar o siempre que necesita alguien para que me escuche, siempre están ahí ellos presentes. El que sea siempre está ahí para poder escucharme. Y eso para mí es casa. Para mí es el lugar de seguridad que ellos me proporcionan. Es lo que para mí, si vos me preguntás, sería casa. Te celebro, te admiro y te agradezco. Bueno, no, la verdad que muy contento con la nota. Una disculpa a los oyentes si me fui mucho por las ramas. Suelo ser así. La verdad muy que divertida. No. Sí, no. Yo cuando pasamos son así, por todos los estados. Exacto, cuando son notas o charlas espontáneas así, que es lo que a mí más me gusta. Yo, por ejemplo, una discordia que tengo con mi mamá muchas veces es ella, al ser una persona muy profesional y muy trabajadora, como yo digo, tengo un gran ejemplo de vida. A veces chocamos como padre e hijo en todas las diferencias diciendo, ella es muy guionada y yo soy muy espontáneo. Entonces es como que, no mamá, pero yo no quiero que sea tan guionada, prefiero que sea más espontáneo. Nos reímos, qué sé yo, pero la verdad que... Pero sí, estas notas a mí me encantan un montón porque son más... Las siento más personales o más lindas. Más relajadas. Claro, y las recuerdo más también. Muy bien, bueno, ojalá que así sea. Y que vengan muchas historias más para contar cómo es regresar a casa. Gracias, Mati. No, por favor, a vos. Regreso a casa es mirar la historia con otros ojos. Este podcast es una producción de la Oficina Streaming. Soy Carla Parodi. ¿Qué parte de tu historia todavía necesita ser contada?